Bienaventurados, Mateo capítulo número 5, versículo 6. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. He titulado a este mensaje, Felices los hambrientos. Vamos a orar unos segundos. Señor, gracias por tu bondad. Oro para que la presencia del Espíritu Santo pueda acompañarnos durante toda esta reunión y que tú puedas tocar el corazón de cada persona que está el día de hoy aquí. Danos un hambre y una sed por tu presencia en nuestras vidas. La necesitamos, Dios. Te queremos en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de tiempo que has soportado sin comer? ¿Cuánto has aguantado? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿15 días? ¿21 días? ¿2 horas? ¿Media hora? ¿15 minutos? 3 horas. ¿Cómo reaccionas cuando te permites hacer una restricción de alimentos durante un largo tiempo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo reaccionan tus emociones? Para muchos esto es sumamente complicado, ¿verdad? Una vez que empiezan a ayunar, sus emociones son un pico, ¿verdad? Que sube y baja y entonces viene la irritabilidad a su vida y no soportan tanto. Sin embargo, hay quienes desde pequeños tuvieron una muy buena y sana relación con la comida. Y para ellos la práctica del ayuno no es un problema. Van con el nutriólogo y el nutriólogo le dice, mira, en lugar de comerte 6 tortillas, te vas a comer 2 nada más. Y ellos felices, ¿verdad? Claro, nutriólogo, lo que usted diga. Pero hay a quienes nos dicen eso, ¿verdad? ¿Usted qué va a saber, verdad? De lo que yo necesito y casi lo queremos ahí ahorcar, ¿verdad? Porque para muchos la alimentación es de suma importancia. Bueno, pues Angus Barbieri, un hombre escocés, rompió el récord Guinness de tiempo sin probar algún alimento sólido, acumulando 382 días. Angus, en 1966, pesaba 207 kilogramos a sus tan solo 27 años de edad, lo que lo llevó desesperadamente a buscar ayuda médica y cuando llegó con los doctores le dijeron, vamos a iniciar ayunos intermitentes. Pero para su sorpresa, más que un ayuno intermitente, Angus empezó a ayunar permanentemente. Y él se dio cuenta que le estaba funcionando bastante bien. Entonces le propuso a los doctores mantener el ayuno hasta alcanzar su peso ideal, que era de 81 kilogramos. Finalmente, después de 382 días, Angus Barbieri logró perder 126 kilogramos. Ahora, a pesar de que esta larga temporada de ayuno la acompañó de vitaminas, agua y café, algunos registros, aunque hay muy pocos, incluso este registro fue sacado del libro de los récords Guinness por miedo a que otras personas hicieran lo mismo, pero sin alguna intervención médica. Bueno, pues los registros que hay indican que Angus Barbieri llegó a pasar noches enteras en el hospital debido a que la ansiedad que su cuerpo presentaba por probar alimento era demasiado fuerte. Y no sabía qué hacer y lo único que podía hacer era ir al hospital y permanecer ahí durante muchos días constantes hasta que la ansiedad desapareciera. Porque el alimento en la vida de los seres humanos es primordial. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El alimento y el agua son necesidades primordiales en la vida del ser humano. Y Jesús está diciendo que necesitamos de la justicia de la misma manera que necesitamos el alimento.
Así como tú y yo necesitamos el alimento, Jesús está diciendo que necesitamos la justicia y que además si tenemos hambre y sed de ella, entonces seremos felices porque Él la saciará. Y es que justamente el corazón de cada hombre, de cada ser humano, creyente o no, fue diseñado con un hambre de Dios que hay dentro de su corazón. Jesús sabía esto y Él se ofreció a sí mismo de la siguiente manera. Juan capítulo número 6, versículo 33 al 35. Dice pues, el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días entonces. Y Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Tienes hambre de perdón? Bueno, Jesús puede saciarla. ¿Tienes sed de amor? Jesús puede saciarla. ¿Tienes hambre de aceptación? Jesús también puede saciar esa hambre de aceptación. ¿Tienes sed de compañía? Bueno, Jesús puede saciar esa sed. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Hace algunos años estaba platicando con un hombre que me decía, creo que en mi relación matrimonial todo está perdido. Él falló en su relación, pero en medio de ese error que cometió, él conoció al Señor y comenzó a caminar cerca de Dios. Sin embargo, durante muchos años su esposa estuvo desinteresada tanto en regresar con él como en iniciar una vida cercana a Dios. Y después de muchos intentos, este hombre no pudo recuperar su matrimonio. Y tuvimos varias pláticas acerca de esto, pero una de las que más grabada se me quedó fue la siguiente. Él me dijo, ¿sabes qué? Ya todo está perdido. Ya hice todo lo humanamente posible, ya clamé al Señor durante mucho tiempo y mi esposa no quiere nada conmigo. Lo dejaré por la paz. Pero hay algo que me preocupa, decía este hombre. Me duele mucho caminar por la calle o venir a la iglesia y ver a un montón de parejas que están viviendo una vida matrimonial normal. Me puede mucho ver a personas, literalmente, él así lo decía, abrazadas porque son pareja, tomadas de la mano, disfrutando de la vida. Y yo no puedo con esto. Me pregunto, ¿por qué no me es posible tener a alguien que me ame de la misma forma que aman a esas personas? Y el pensamiento más difícil, decía este hombre, que viene a mí en esos momentos es salir a la calle, buscar a cualquier persona y poder relacionarme con ella. No importa quién sea, no importa de dónde venga, yo quiero a alguien que esté a mi lado. Y recuerdo que en esa temporada habíamos estado hablando acerca de la suficiencia de Cristo. Y una de las cosas que yo le comentaba a ese hombre, le decía, mira, el Señor Jesús se ofrece a sí mismo como pan de vida, como agua que sacia. Y en esta temporada de tu vida, tú quieres a alguien que te acompañe y Dios está disponible para ser suficiente en medio de esa compañía que tú necesitas. ¿Por qué? Porque este hombre deseaba tener a alguien a un lado. Pero Cristo Jesús estaba ahí levantando la mano diciendo, hey, yo puedo ser tu principal compañía. Porque toda hambre y sed que nuestra alma y espíritu tengan, Jesús puede saciarla. Conozco a mujeres que enviudaron, a mujeres que fueron abandonadas por sus esposos desde hace muchos años. Pero una vez que conocieron a Cristo Jesús, ellas declaran con fe y seguridad, Cristo Jesús es mi esposo y Él suple todo lo que necesito. Esa es la función del pan de vida en nuestras vidas. Alguien que puede saciar todas nuestras necesidades. Lamentablemente la oferta que Jesús hace de saciarnos, muchos la rechazan y van detrás de alimentos falsos. Jeremías 2:13 lo dice de la siguiente manera, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. La primera, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. La segunda,
ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Iglesia, el único resultado de tratar de saciar nuestra hambre y sed espiritual con algo o alguien que no sea Dios, nos hará experimentar insatisfacción. Estos alimentos falsos que nos hacen creer que nos llenarán, no nos llenarán de satisfacción, lo único que provocan es insatisfacción en nuestras vidas, porque son como cisternas rotas, cisternas llenas de agujeros. Ahora, si esta bienaventuranza nos indica que debemos de tener hambre y sed de justicia, ¿a qué clase de justicia se refiere? Bueno, pues el significado griego de la palabra justicia está relacionado directamente con la idea de estar bien con Dios. Si tú buscas en el diccionario griego, te vas a dar cuenta que el significado de la palabra justicia es estar bien con Dios. Pero el profeta Isaías lo pone de una forma más clara y entendible y lo resume en dos palabras: salvación y santidad. Isaías capítulo número 56, versículo 1. Sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto. Aquí se refiere a la santidad, porque vendré pronto para rescatarlos, salvación, y manifestar mi justicia entre ustedes. Para efecto de un mejor entendimiento de esta bienaventuranza, podríamos reescribirla y quedaría de la siguiente manera: felices los que tienen hambre y sed de salvación y santidad, porque ellos serán saciados. Hablemos un poquito acerca de el hambre y sed de salvación. ¿Recuerdas la plena satisfacción que experimentó tu corazón cuando de forma personal te topaste con la salvación de Jesús? Me refiero al momento en el que como Pablo viste cara a cara con Cristo, pero también pudiste reconocer tu pecado, tu maldad, tus iniquidades, y Jesús en cambio te mostró su amor, su gracia y su perdón. Ahora, esto sucede en muchos momentos, o de muchas formas más bien. Algunos lo experimentaron en el encuentro con Jesús, aquellos que han ido al encuentro con Jesús, ¿verdad? Ven el amor de Cristo derramado sobre sus vidas, un amor inmerecido por la pura gracia del Señor. Algunos otros lo ven en medio de un estudio bíblico. Quizá una vez fuiste a una célula y alguien te empezó a hablar acerca del amor de Cristo y te topaste con ese amor, viste tu maldad, pero Él derramó su amor, su perdón y su gracia. O quizá fue en una reunión como esta, donde alguien te predicó, alguien te habló acerca del sacrificio lleno de amor que Cristo Jesús hizo por ti, y entonces te topaste con el Salvador. Hay muchos resultados de estos encuentros que tenemos con el Señor, pero creo que la mayoría de ellos tienen que ver con el sentirnos verdaderamente libres, con fuerza, animados, revitalizados y felices. Normalmente cuando organizamos encuentros con Jesús, a mí me toca llamarles, ¿verdad? Y a veces es sorprendente como un hombre que no tiene a Cristo te contesta: bueno, señor, pues quiero pedirle su talla, ¿verdad? De la playera y esto. ¿Para qué quieren mi talla? Así todo ogro, ¿verdad? No, yo ni quiero ir, mi esposa me está mandando a fuerzas, pero bueno, pues soy talla mediana y que sea mediana, porque la grande me queda muy... Y bueno, ahí están, ¿verdad? Y así se les escucha, ogros, pero salen del encuentro y son otros hombres por completo. Porque en ese lugar, hombres llenos de una sed y hambre de salvación fueron saciados. Y el único resultado que ellos pudieron experimentar en sus vidas fue la felicidad
de la cual esta bienaventuranza nos habla. ¿Se sienten libres? ¿Se sienten con fuerza? ¿Se sienten animados, revitalizados? En el último encuentro que tuvimos, recibimos a un hombre que tenía problemas en el corazón. Y ahí estábamos intercediendo, ¿te acuerdas, amigo? El que estaba hasta el frente, chino, y estábamos así como que muy nerviosos porque el hombre estaba siendo tan tocado por el Espíritu Santo que en un momento nos dijo, es que, ay, me siento muy agitado, pero yo sé que es por todo lo que he visto del Señor. Y ahora cada que lo vemos en la iglesia, porque él es de Agaperiente, yo le doy un abrazo tremendo, porque ese hombre fue revitalizado gracias a la sed y el hambre de salvación que él tenía, y su vida no fue la misma. Todo esto gracias a que él, tú y yo tenemos hambre y sed de salvación. Jesús la sacia. Irremediablemente, cuando tú y yo anhelamos la salvación que proviene de Jesús, Él nos saciará y nuestro corazón experimentará gozo. Ahora, tenemos que preguntarnos entonces, si esta bienaventuranza nos dice que seremos felices cuando tengamos hambre y sed de salvación, ¿cómo podemos experimentar constantemente esta hambre? Lo primero es que tenemos que reconocer que la sed de salvación no es exclusiva del nuevo creyente. Muchos podrán decir, pastor, es que yo ya fui salvo. Yo ya me encontré con Jesús por primera vez. No necesito ser salvo de nuevo. Y aunque esto es verdadero, el hambre y la sed de salvación vienen acompañados de comportamientos que deben de permanecer en nosotros siempre. Uno de estos comportamientos es el arrepentimiento constante. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que sí deseas, Dios, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El que está hambriento y sediento de salvación muestra arrepentimiento genuino y constante. Es transparente y esto te permite que el Señor te renueve y te restaure y te da la felicidad. ¿Cómo eran tus primeros días de haberte topado con Cristo? Los míos eran un constante una constante de citas con Dios para arrepentirme y pedirle perdón por lo que estaba haciendo. Y en las noches, ¿verdad? Yo me presentaba delante del Señor y literalmente no por un acto religioso, sino por algo genuino que había en mi corazón, me iba y me ponía cuentas con Él. Porque a pesar de que mi espíritu había sido ya salvado, yo seguía experimentando una sed y hambre de salvación. ¿Y sabes algo? No digo que el día de hoy no lo sea, pero en esos momentos experimenté un nivel de felicidad que muy poco se compara con algo que haya llegado a experimentar después. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre y sed de salvación, tenemos que estarnos arrepintiendo constantemente. Otra de las cosas que vienen acompañadas de la sed y hambre de salvación es la creencia en Jesús, nuestra creencia en Jesús, creer en Jesús. Juan capítulo número 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Iglesia, el que está hambriento y sediento de salvación, cree en Cristo como su Salvador. Y yo sé que muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, si no es que la mayoría, cree en Cristo como su Salvador. Y eso está bien. Pero además, debemos de continuar creyendo en sus promesas, creyendo en sus palabras, asombrándonos como la primera vez que leímos acerca de quién era Él y testificando de su poder y de su amor. Por eso esta palabra que el Señor nos daba mientras estábamos adorando enterneció tanto mi corazón. Porque es
Es algo que nos incluye absolutamente a todos. Algunas personas se sienten amenazadas por los jóvenes. Algunas personas piensan que el mover de Dios únicamente está en los jóvenes, pero eso no es cierto. No importa cuánto tiempo tengas como cristiano, las obras del Señor sobre tu vida no han cesado. Tú y yo somos responsables de seguir creyendo en Él, de seguir asombrándonos con Él. Así es que tu tiempo no ha acabado. No porque veas, ¿verdad? Que, es que esto parece como una discoteca con tanta luz, ¿verdad? Seguramente ya no quepo ahí. Nada que ver. Te necesitamos. Te necesitamos a ti. Necesitamos de hombres fuertes, de hombres con experiencia, de mujeres apasionadas por el Señor, que sigan creyendo en Jesús. No solamente en Jesús como Salvador, sino en las promesas que están plasmadas en su palabra, en las obras que Él es capaz de hacer en medio de nosotros. Una mujer y un hombre que tiene sed de salvación, cree en Jesús. Mateo 5, versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de salvación. Felices los que se arrepienten constantemente. Felices los que creen en Jesús, porque ellos serán saciados. Hablemos acerca del hambre, y sed de santidad. Apocalipsis 2, 4. Menciona que la iglesia de Éfeso había dejado de amar a Jesús como al principio. En algunas versiones dice, has dejado tu primer amor, haciendo referencia a que ciertos comportamientos que existían al inicio de su conversión ahora ya no estaban. Y es que una de las primeras características de la persona que se encuentra con Jesús es el deseo de vivir en santidad. Tengo 2 testimonios y los 2 son pastores, y los 2 testimonios están buenos y los 2 testimonios son grandes pastores. El primero se topa con Cristo, pero este hombre vivía bajo la influencia de la marihuana y era algo que no podía dejar. Pero una vez que se encuentra con Cristo y lo ve cara a cara y descubre el amor que Cristo Jesús tenía para él, llega a su casa, se deshace de toda la droga y la tira por el excusado. Otro testimonio. Un hombre que ahora es pastor sale del encuentro con Jesús y está decidido a vivir una vida en santidad. Su celular era una gran herramienta de tentación. Sabía que ahí adentro estaban los contactos de la mayoría de las personas que lo hacían caer en pecado. Sin pensarlo 2 veces, sacó el chip de su celular y lo arrojó por el excusado. ¿Por qué? Porque una de las principales características y de las primeras del hombre y la mujer que se topa con Cristo es querer vivir en santidad. Pero al igual que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, esto no es algo que únicamente tengamos que vivirlo en nuestra primera temporada como creyentes. Es algo que debemos de experimentar a lo largo de nuestra vida. Efesios 4:24, el apóstol Pablo dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, por favor, dice Pablo, deje de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo, de edificación para quienes las escuchen.
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense por favor de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo le estaba escribiendo esta carta a cristianos convertidos. Pero esta carta es un recordatorio de la santidad en la que tenían que permanecer. El creyente debe de tener hambre y sed de santidad a lo largo de su vida. Los deseos que experimentamos por agradar a Dios en todo no deben de ser únicamente algo que sucede al inicio de nuestra vida cristiana, sino en todo momento. Y ¿sabes algo? Una de las evidencias que nos permite ver que hay hombres y mujeres que están entregándose en santidad al Señor es cuando muchas veces son señalados por otros a causa de su religiosidad. Es que eres demasiado religioso. Ay, no seas payaso, no seas exagerado. Y quizá ellos, ¿verdad? Los que critican, lo ven como una exageración. Pero dentro de ese hombre, dentro de esa mujer, hay una firme convicción del esfuerzo que tienen que hacer por mantenerse en santidad. Porque el tener hambre y sed de santidad va a traer la felicidad. Entonces, si ellos están atravesando, están caminando ese trayecto, es porque saben que están en el lugar correcto. Y quiero decirte algo. Si tú eres criticado, si tú eres burlado a causa del fiel compromiso que tienes con Cristo Jesús de mantenerte en santidad, no desistas. Estás en lo correcto. El Señor te va a fortalecer y te va a satisfacer en cada una de las áreas en las cuales tengas necesidad. ¿Cómo puedo experimentar constante hambre y sed de santidad? Primero, no te alimentes de chatarra espiritual. No te alimentes de chatarra espiritual. Isaías 55:2 lo dice así. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, dice Isaías, y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Si tú deseas experimentar constante hambre y sed de santidad, no te alimentes de chatarra espiritual. Imagínate que tu esposa, tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tu amiga saliendo de este lugar te dice: te tengo una sorpresa. Te voy a invitar a tu restaurante favorito y vas a poder pedir lo que se te antoje. No hay límite, yo pago, traigo la American Express. Y tú dices: bueno, ¿segura? Seguro. Te voy a apapachar a donde tú quieras, vamos a comer, vamos a disfrutar. Muy bien. Entonces emprendes tu camino hacia allá, ¿verdad? Pero en el trayecto ves un Oxxo y dices: ay, tengo que hacer un depósito, ¿verdad? Me voy a bajar rápido a hacer el depósito y mientras estás dando tu número de cuenta, ¿verdad? Volteas a tu derecha y ves las salchichas de los vikingos así dando vuelta. Y luego hay unas que traen como tocino, ¿verdad? Y queso así. Y dices: no, aléjate de mí, Satanás. Voy a ir a mi restaurante favorito. Pero volteas a la izquierda y ves un paquetaxo en promoción con una coca de 2,5 litros. Y dices: bueno, pues bueno, un vikinguito, ¿verdad? O mejor dos, uno con tocino y otro sin tocino. Y de paso el paquetaxo, las galletas y la Coca-Cola para que baje, ¿verdad? Porque si no, pues imagínate, se va a quedar aquí atorado. Llegas a ese lugar y, oh sorpresa, en el trayecto acabaste con todo, pero estás en tu restaurante favorito. Estás a punto de probar el corte
que muchos días estuviste esperando para probar. Y llega el mesero con ese tomahawk, ¿verdad? Así grueso, jugoso, rico. Pero tú estás lleno de chatarra del Oxxo. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. La chatarra espiritual es el pecado. Y cuando nos llenamos de pecado, es imposible tener hambre y sed de santidad. Así es que, si tú y yo queremos encontrar la felicidad en base a el hambre y la sed por la santidad, tenemos que dejar de llenar nuestro espíritu de pecado, porque si no, eso nos hará que deseemos de manera muy débil la santidad. Segundo punto, imita a hombres y mujeres santos. Salmo 16, versículo número 3. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Si tú y yo queremos tener un hambre y sed por la santidad, tenemos que imitar a hombres y mujeres santos. ¿Sabes algo? Eso es muy bonito, porque a esas personas que están caminando en santidad, que tienen hambre y sed de santidad constante, el Señor las ha saciado con felicidad. Y su rostro dibuja esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Y cuando tú y yo estamos cercanos a esas personas, es indudable no querer seguirlos, no querer acompañarlos, no querer imitarlos. Y no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Han visto a alguien que ahora en internet, ¿verdad? Te dice, oye, mira, pues compré este celular a un ofertononón. ¿Y dónde le hiciste? ¿Y cómo le hiciste? Oye, pásame el código, porque ese código es el que me va a hacer el descuento, no me van a cobrar el envío. Y buscamos, ¿verdad?, imitar a otros cuando vemos que ellos han obtenido un beneficio. Cuando tú y yo queremos tener hambre y sed de santidad, entonces tenemos que imitar a hombres y mujeres santos. Estar cerca de ellos, permanecer cerca de ellos, interesarnos por sus vidas, vivir cerca de ellos experiencias. Quiero preguntarte, ¿quiénes rodean tu círculo más cercano? ¿Verdaderamente son hombres, son mujeres que buscan la santidad constantemente? ¿O definitivamente es algo que no les interesa? Ahora, no quiero decirte que tienes que dejarlos, tienes que olvidarte de ellos. Eso es un proceso que solamente tú y el Señor van a vivir y Él te va a indicar. En mi caso fue una de las cosas más difíciles, dejar a mis amigos. Con ellos tengo algo de contacto aún, pero ya no tan profundo como el de antes. Tenemos intereses muy diferentes. Pero no te estoy diciendo que los saques literalmente de tu vida, porque a muchos Dios los va a usar para alcanzarlos y atraerlos a Cristo, pero ese es otro tema. A lo que voy es, encárgate de tener a tu alrededor a hombres y mujeres que estén buscando la santidad, porque irremediablemente tu espíritu, al ver los beneficios que hay en esas personas, quedará imitarlos. ¿Por quiénes está conformado tu círculo más cercano? ¿Cómo puedo experimentar constante hambre y sed de santidad? Punto número 3 y último. Haz de la palabra de Dios tu mejor compañera. Haz de la palabra de Dios tu mejor compañera.
Y checa cómo se refiere el salmista a la palabra, las leyes, los mandamientos del Señor. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de ti. Conocí a un hombre que me dijo, lo único que pude sentir fue tristeza cuando leí en la palabra que el no dar y entregarle al Señor lo que a Él le pertenece, hablando específicamente de los diezmos, era como estarle robando. Y cuando lo leí me entristecí, pero a la vez me propuse hacer parte de mi vida al Señor en medio de mis finanzas. Y es lo que el salmista está diciendo. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He guardado tu palabra en mi corazón para vivir, para tener hambre y sed de santidad. Porque sabes, alguien te puede dar un buen consejo acerca de lo que debes de hacer con tu vida o no. Pero cuando te topas con esa verdad en la palabra de Dios, es como si estuvieras en una operación a corazón abierto. El Señor abre tu corazón y la siembra con fuerza, pero también con amor y con delicadeza. Y no hay forma de que una vez que hayamos visto contrastada nuestra humanidad con la santidad de Dios en su palabra, nuestra vida vuelva a ser la misma. Pero quiero decirte algo. Necesitas ir por ti mismo a la palabra de Dios. Porque alguien podrá decir, ¿verdad? Ay, qué romántico eso de que la operación a corazón abierto. Para mí que él fue poeta en la secundaria. Pero es la verdad. Pero, o sea, es que es la verdad. ¿Cuántos saben que esto es verdad? O sea que cuando ves ahí escrito, el Espíritu Santo lo deposita en ti. Y te quiero ser bien sincero. Es una experiencia totalmente diferente cuando alguien te lo está enseñando, como lo estoy haciendo yo en este momento, a cuando por ti mismo lo descubres. Así es que ve a la palabra de Dios. Si quieres tener hambre y sed de santidad, tienes que sumergirte en la palabra de Dios. No temas, pastor, es que no sé por dónde empezar. Léete los Salmos, léete Proverbios, léete el Evangelio de Juan. El otro día le estaba comentando a alguien, no recuerdo a quién fue, creo que fue a Erika y a Eduardo, y les decía, el primer libro que curiosamente yo leí de la Biblia fue Éxodo. Y a mí me asombró. Un Dios guerrero, un Dios de fuerza, un Dios liberando a un pueblo entero. Y después caí en cuentas. El Señor en esa temporada de mi vida estaba queriendo liberarme de una relación a la cual yo estaba muy esclavizado. Y pensé, si Dios lo hizo con un pueblo entero, mi Dios lo hará por mí. Y solo fue por medio de su palabra. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos, dice el Salmo. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. ¿Cuántos se alegran cuando les llega un depósito? Transferencia exitosa. Ay, ya me depositó la tanda. Y ya te tocaba la tanda, ¿verdad? Y te alegras. Bueno, pues el salmista dice, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. El hambre y sed por la santidad vienen por el contacto con la palabra de Dios. Nuestra maldad es confrontada cuando nos topamos con la verdad de la palabra. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo nos llama a buscar
todos los días, con sed y hambre, la santidad. Bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Entre paréntesis, hambre y sed de salvación y santidad, porque serán saciados. Ponte de pie.